vamos a meternos en un tema un poco más serio, que tiene que ver un poco con la ola de frío que estamos viviendo, tiene que ver con que había surgido información, por lo menos en los lugares de trabajo, charla con compañeros de trabajo, nada muy científicamente probado, respecto de las enfermedades o las patologías respiratorias en esta época del año. Y hoy justamente, un poco haciendo la producción, vimos que había una nota en el diario El Fin del Mundo de una entrevista que le hicieron justamente al director general de Epidemiología y Sanidad Ambiental de la provincia, a Juan Petrín. Así que hemos decidido llamarlo como para poder ampliar un poco estos conceptos. Juan, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora te saluda. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Saludos y saludos a la audiencia, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por atendernos, Juan. No, por favor. Bueno, el diario titula Patologías respiratorias dentro de los números normales. ¿Esto es así? ¿Estamos dentro de, comparativamente con cualquier época invernal de años anteriores, estamos en los mismos niveles? Sí, exactamente como decía Gonzalo, enfocar, digamos, en la época que estamos, ¿no? Obviamente van a ser más las cantidades de consultas por infecciones respiratorias agudas en esta época del año, pero si tomamos nosotros, normalmente hacemos lo que es un corredor endémico, es decir, tomamos las notificaciones de los últimos 5 años en promedio y ponemos los límites, digamos, donde estamos en zonas de seguridad o en zonas de alerta o en zona de brote, y bueno, dentro de esos parámetros actualmente estamos en valores normales o esperables para esta época del año en la provincia. Y eso, ¿tenés el número fresco en la cabeza? Es decir, ¿cuántas personas o cuántos casos atendidos por la cantidad de habitantes que somos o por cada 100.000 habitantes? ¿Cómo se No, mide? no, sí, o sea, si uno toma cada X cantidad de población, por ejemplo, 100.000 habitantes, 1.000 habitantes y demás, es lo que se denomina una tasa, Claro. y si no, en caso de que sean consultas en cifras absolutas, más o menos estamos rondando las 100 consultas semanales, siempre a semana vencida. Bien. Esta semana que acaba de concluir, que ya estamos a mitad ahora, pero la anterior, que está cerrada, tuvo un poquito menos de consulta, un poquito menos de 100 consultas. La anterior, que estimo que fue cuando fue la nota, eran alrededor de 123 consultas, como para tener una idea de cuántas son las semanales. Después puede ir bajando. Igual el pico máximo que hemos tenido en esta temporada fue a principios de mayo, fines de abril, principios de mayo fue el pico de consultas que habíamos tenido. Después descendió un poco y ahora volvió a aumentar, pero siempre dentro de los límites esperables. ¿Y ese pico, te acordás de cuánto fue? Si mal no recuerdo, alrededor de cerca de 200, un poquito menos de 200. Y cuando llegamos a más o menos ese número, cercano a los 200, ¿ahí sí estamos en una situación extraordinaria o todavía son números que están dentro del promedio? Si hoy tuviéramos 200 consultas en una semana, sí, ya estaríamos en zona de alerta, no de brote, pero sí en zona de alerta de respiratorias, por lo menos. Uh-huh. ¿Y estamos hablando de qué tipo de afecciones, Juan? Nosotros las que vigilamos principalmente son lo que denominamos ETI, es decir, enfermedad tipo influenza. Ahí entra gripe, entran lo que es COVID, las respiratorias más comunes, digamos. Después lo otro que se vigila es bronquiolitis en menores de 2 años principalmente, que son los que tienen mayor riesgo. Claro. Y lo que es neumonía, que puede ser en el caso ambulatoria, y después tenemos lo que denominamos una unidad centinela mucho más específica en el hospital de Ushuaia, cuando son casos de internaciones, donde son casos un poco más graves, digamos. Esos 3 eventos serían los respiratorios que nosotros normalmente vigilamos. Claro, y ahí, o sea, en todos esos estamos más o menos en números, en los números promedio. Sí, a excepción de bronquiolitis en menores de 2 años, que está como más al límite, y sobre todo en Río Grande es donde nos hace más la diferencia, mayor cantidad de consultas del año pasado y del promedio también,
en Río Grande sí se ha notado bastante eso. Claro, claro. ¿Hay alguna relación directa entre estas afecciones y el frío? ¿Por eso se da en el invierno? Digo, ¿qué tiene, digamos, porque porque tenemos frío nos enfermamos o nos bajan las defensas? ¿Cómo es que funciona? Sí, en realidad el frío en sí mismo no es el que nos va a generar la enfermedad, ¿no? Todas estas patologías que estamos hablando son infecciones, es decir, hay un Ok, agente, en este caso puede ser un virus o una bacteria. En la gran mayoría de los casos son virus, que dicho sea de paso aprovecho, los antibióticos no hacen nada contra los virus, es la no automedicación. bien, Eh, Son mayoritariamente virus. ¿Y qué pasa? Con el frío en realidad lo que se expone es las vías respiratorias, ¿no? En ese caso el organismo, si uno respira por la nariz como corresponde, existen diferentes mecanismos de acción del organismo para las defensas, ya sea a través de los pelos, a través de cilias que se llaman, que son unas pequeñas vellosidades a nivel de las células, también del aparato respiratorio a nivel superior, que intentan retener y expulsar con movimientos hacia afuera ya sea polvo o en este caso microorganismos. La mucosidad que también se genera, que eso ayuda a que se peguen esas partículas y esos microorganismos y ayuda a eliminarlas. Bueno, la tos, el estornudo, todo eso son mecanismos de defensa inespecíficos, ¿sí? El organismo trata de eliminarlos. Cuando el frío se hace extremo, digamos, se empieza a generar mayor sensibilidad, dificulta el aumento de humedad excesiva o el aumento de sequedad excesiva, dificulta estos mecanismos de acción, ya sea resecando o fluidificando demasiado, ujú, y eso hace que por ahí estemos más propensos a las infecciones. A su vez, uno que hace, está mucho más tiempo en lugares cerrados, se ventilan un poco los ambientes, claro. esos lugares son muy propicios para la propagación de los virus, y bueno, todo ese contexto hace que sea más fácil, digamos, los nuevos contagios. Claro, El virus va a intentar ir colonizando nuevas células y de esa manera se va difundiendo. claro. Y me acuerdo que se hablaba mucho cuando estábamos en pandemia con el COVID-19, el tema de las temperaturas. ¿Eso hace que algunos bichos, digamos, tengan más posibilidades de sobrevida que en otros momentos del año? Claro, los virus en general son organismos, todavía están dudas, viste, algunos hablan de organismos vivos y otros que dependen de células vivas, pero bueno, en su mayoría no son considerados como organismos vivos que lo Ujú, que hacen es vivir a partir de una célula, no es que viven como las bacterias, por ejemplo, que no dependen, o la mayoría de las bacterias, mejor dicho, que no dependen de células. En ese caso necesitan de incorporarse, en este caso a células humanas específicas, y de esa manera van ingresando y se van multiplicando. A la luz del día, digamos, a la luz solar, muchas veces la gran mayoría de estos virus son sensibles. Entonces, por ahí la ventilación y las actividades al aire libre van dificultando un poco a lo que puede llegar a ser un lugar cerrado y con temperaturas más, lo que normalmente le decimos temperatura ambiente, que en realidad que en Tierra del Fuego no lo son tanto, pero sí adentro de la casa. claro, claro. O sea que si uno, por supuesto, estando abrigado, está más protegido estando afuera que estando encerrado adentro. Y muchas veces sí, por el hecho justamente de que hay mayor distribución, digamos, en cuanto a volumen de lo que puede llegar a tener un microorganismo como para poder ingresar a una a células, digamos, al huésped. Por eso la recomendación constante en estos casos de la ventilación, por más que cueste, por más que sea una situación donde, bueno, hace frío obviamente, pero bueno, una ventilación tanto en lugares laborales como en el hogar facilita mucho el hecho de evitar esos contagios. Y después lo que es el lavado de manos, ¿no? Porque también cuando nosotros tosemos, estornudamos, eso que quedó de la pandemia o en algunos casos quedó, de estornudar en el pliegue del codo o en una servilleta, eso ayuda por el hecho de que si uno pone la mano, después con esa misma mano nos tocamos la cara, Claro. damos la mano a otra persona y demás, y bueno, también
facilita eso la propagación. Claro, hay algunas prácticas que uno podría ver, o uno suponía cuando estábamos transitando la pandemia del COVID-19, que tal vez iban a quedar, y yo creo que quedaron, me da la sensación que quedaron menos de lo que podrían haber quedado, tal vez como un mecanismo propio nuestro, casi de salud mental, de salir de esa situación, ¿no? Pero el tema del uso del alcohol, o incluso si uno anda medio resfriado, apelar a un barbijo, la verdad que hubiese sido un buen aprendizaje, ¿no? Sí, sí, costó, era nosotros también, digamos, desde epidemiología, consideramos que eran cuestiones muy buenas que habían venido para quedarse, ¿no? Porque se habían arraigado mucho en las personas, pero bueno, esto va por ahí con un análisis un poco más grande, más psicosocial y Claro, demás, claro. en donde, bueno, uno intenta dejar por ahí parte de esas épocas de pandemia, de épocas de confinamiento, donde por ahí pesaban otras cosas, y bueno, quizás puede llegar a estar de la mano de eso, pero la verdad que son buenos hábitos, digamos, que hay que tratar de volver a retomar. El lavado de manos, ni siquiera un jabón de eso de las propagandas súper especiales, no, el jabón común, Sí, sí. antes de comer, ni bien volvemos de afuera, cuando volvemos a casa, antes de arrancar cualquier actividad que vayamos a hacer, es fundamental, después de ir al baño y demás, no solo para los virus respiratorios que estamos hablando ahora, sino para muchísimas patologías, es una clave muy, muy básica, muy al alcance de la mano, valga la redundancia, que la verdad que deberíamos volver a eso. Y después, bueno, el uso de alcohol en gel también, o de alcohol en solución al 70%, que uno podía llegar a tener a mano en cualquier lugar, cuando salimos del transporte público, cuando estamos, no sé, en el shopping, etcétera, uno puede tenerlo ahí a mano y también sirve, ¿no? Claro. Estamos hablando con el director de Epidemiología y Salud Ambiental de la provincia, Juan Facundo Petrina. Juan, bueno, vos no estarás exento seguramente de estar al tanto de la decisión que se tomó respecto al tema de las clases, el adelantamiento de la licencia de invierno, o sea, la ampliación en realidad por una semana. ¿Ustedes de la Dirección de Epidemiología fueron consultados, fueron parte de, no, por supuesto no de la toma de decisión, pero fueron consultados desde el Ministerio de Educación o las autoridades competentes para tener la información disponible para que se tomara esta decisión? Nosotros puntualmente como área técnica no hemos tenido en contacto con educación. Sí, obviamente nosotros de manera semanal elevamos los informes a nuestras autoridades, claro, de las diferentes patologías, no solo de respiratorias, de todas las patologías que nosotros vigilamos, y de ahí las reuniones entre autoridades ya pasa por otro plano, pero sí, no es como en la época de COVID, donde nosotros estábamos por ahí un poco más al frente y teníamos esas reuniones con otros ministerios y otras carteras, pero no fue este el caso, digamos. Sí, nosotros elevamos los informes de cómo van la situación, pero no hemos estado en una reunión así interministerial. Claro, ustedes lo elevan, sí, pero hay información que el ministerio maneja, por supuesto, porque ustedes la elevan a las autoridades del ministerio. Sí, nosotros semanalmente difundimos, excepto que sea algo puntual, digamos, donde hay casos que son de denuncia inmediata, donde tenemos que actuar sobre la marcha. La gran mayoría de estas patologías son semanales y de esa manera nosotros las informamos. Está bien. Juan, gracias por tu tiempo y por explicarnos un poquito cómo viene la mano y cómo funciona, también cómo operan, ¿no?, estas enfermedades en esta época del año. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por difundir y estamos en contacto. Hasta luego. Saludos. Juan Facundo Petrina, director de Epidemiología y Salud Ambiental de la provincia. Bueno, nos parecía importante poder hablar con él, más allá de que, bueno, evidentemente hizo alguna nota y de ahí la tomó el diario El Fin del Mundo, nosotros la vimos hoy, pero como venimos un poco abordando el tema, nos parecía importante poder conversarlo también con él. Para pasar en limpio, los niveles de patologías respiratorias están dentro de los números normales y así viene. Hubo un pico fines de abril, principios de mayo, de casi 200 consultas semanales, pero después eso se acomodó y a lo largo de todo el mes de junio y julio ha venido dentro de los niveles normales, que es un promedio de más o menos 100 consultas
semanales por enfermedades o patologías respiratorias de distinto tipo. Bueno, veremos después de poder ampliar también con autoridades políticas del Ministerio de Salud, porque no depende, por supuesto, de Petrina, a ver qué era lo que, digamos, en base a esos números que genera un organismo técnico, qué fue lo que evaluó el Ministerio de Salud, y a ver si ellos le recomendaron o no al de Educación hacer esta suspensión de una semana supuestamente por la ola de frío, la ola polar y las patologías respiratorias, como para cuidar a los alumnos, porque uno de los argumentos del ministro de Educación, López Silva, con quien nos encantaría poder conversar, pero se nos ha hecho realmente imposible, uno de los argumentos era justamente que habían tenido y evaluado con el Ministerio de Salud tomar esta decisión para poder cuidar a los estudiantes por el tema de la salud, ¿no? de los estudiantes y de los docentes.